Hoy quiero compartir un mensaje contigo que lleva un tinte más vulnerable y que quizás Dios lo ha querido así por un propósito, por ti, para que sepas que no estás solo y que aún hay esperanza. Pienso en cómo a veces la tristeza se vuelve tan abrumadora que lo único que nos queda es el silencio. Noches enteras clamando al Señor con dolor, con agotamiento, sintiendo una marea incesante de emociones que parecen inundarlo todo por completo. Quienes hemos atravesado secuelas de traumas complejos, enfermedades crónicas o batallas emocionales profundas, conocemos muy bien ese eco que nace desde lo más íntimo de nuestra alma, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hace unos días volví a la historia donde Jesús sana a un muchacho que convulsionaba, pero esta vez Dios llevó mi atención al versículo que sigue el llamado de Jesús para sanarlo y que dice: aún cuando se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó al suelo con una convulsión, pero Jesús lo reprendió y sanó al joven y se lo devolvió a su padre. Puedes verlo en Lucas 9:42. Al leer este pasaje, casi siempre pasamos por alto esa escena intermedia que viene antes de la restauración completa. Vemos al muchacho caminando hacia Jesús, atendiendo a su llamado, pero de repente, mientras está en camino, cae al suelo y empieza a revolcarse con una fuerza devastadora. Se desploma y se sacude por entero. No sé tú, pero yo me identifiqué profundamente. ¿Cuántas veces hemos dicho sí al Señor? Estamos caminando hacia Él, buscando su sanidad, su presencia, y sin embargo, el cuerpo sigue temblando, los recuerdos emergen de forma involuntaria y abrupta. Parece que la tormenta empeora justo cuando estamos más cerca de Dios. Pero quiero decirte algo hoy. Esa vulnerabilidad y ese temblor no significan falta de fe. Son la condición de un corazón humano que reconoce desesperadamente que necesita una mano misericordiosa, que lo levante del suelo y que sea dispuesto a confiar en la bondad y el amor de su Creador. Al leer los otros evangelios que narran la misma historia, vemos que el problema del muchacho era sumamente complejo. El padre le explicó a Jesús que su hijo perdía el control, quedaba rígido e incluso se arrojaba al fuego, al agua, y que esto le sucedía desde que era un niño. Además, Lucas añade un detalle desgarrador: era su único hijo. Es asombroso ver cómo Jesús no ignoró el contexto ni la dimensión del dolor. Antes de actuar, le preguntó al padre cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Él sabía que no se trataba de un síntoma aislado o de una molestia pasajera. Era una condición que llevaba años desgastando a toda una familia, afectando su mente, su salud física, sus relaciones, su vida laboral, todo su ser. ¿Qué sería de él en el futuro, siendo único hijo, sin ya sus padres para cuidarlo y sustentarlo? ¿Te has sentido así alguna vez en medio de una situación que te desborda? Tranquilo, tranquila. Jesús conoce la complejidad de esa situación. Sabe que lo que vives abarca muchas áreas de tu vida y que lleva tiempo ahí. Él no minimiza tu historia, Él conoce el impacto de esto que parece solo un evento puntual, quizás muy simple a la vista de otros, pero que está impactando todos los niveles de tu ser y extendiendo hacia cada área de tu vida. ¿Y sabes qué más pasa en la historia? Cuando el joven está convulsionando en un punto, se queda tan inmóvil que la multitud empieza a decir: está muerto, se ha muerto. Imagínate, los discípulos acababan de fracasar al intentar ayudarlo, la gente dudaba, realmente era un caos absoluto. Pero Jesús no entró en pánico, Él no retrocedió, porque sabía que el joven sería sanado. Y esto es parte esencial de la fe.
confiar totalmente en la naturaleza del Dios de bondad que restaura, más allá de que todo parezca decir lo contrario, porque que una situación negativa se manifieste intensamente no significa que tenga más autoridad que Él. Que el dolor, la enfermedad, la ansiedad o las secuelas del pasado hagan más ruido justo cuando se los entregas a Dios, no significa que vayan a vencer. La autoridad sobre tu vida la tiene únicamente Jesús, no la intensidad de la tormenta ni el tiempo que llevas soportando esas olas sacudiendo tu ser. Cuando Jesús le dijo al Padre que para el que cree todo le es posible, aquel hombre desesperado le respondió con una oración, una de las más sinceras de la Biblia. Le dijo: creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Y fue honesto. Llevaba años viendo sufrir a su hijo, acababa de ver a los discípulos fallar, y las voces a su alrededor le decían que incluso había muerto. Aún así, expuso la parte que dudaba ante el Maestro. Cuando somos honestos con Dios y le confesamos nuestras dudas y flaquezas, Él las transforma en su presencia. Solo las dudas que escondemos o justificamos terminan por superarnos. Más tarde, los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido echarlo fuera. No culparon al Padre, no dijeron que el muchacho no tenía fe ni buscaron excusas. Reconocieron con humildad que simplemente no habían podido. En el Evangelio de Mateo, Jesús les responde que fue por su poca fe, pero inmediatamente les enseña algo liberador. Les dice que si tuvieran fe tan solo como un grano de mostaza, le dirían a ese monte: muévete, y se movería, y nada les sería imposible. Debemos entender que esto no se trata de cantidad. Jesús no les exigió una fe inmensa e inquebrantable. Aumentar la fe no es hacer un esfuerzo mental sobrehumano para convencerte de que nada malo pasa, ni tener una seguridad gigante antes de actuar. Tampoco se trata de repetir decretos, de poder mental, ni de visualizar y sostener una imagen de lo que esperas. No viene de tu esfuerzo, no viene de ti. Aumentar la fe es entender quién es la fuente de esa fe, el autor que hace posible lo imposible. Si entendemos quién es Dios y lo que Él puede hacer, si lo conocemos, una fe pequeña, casi imperceptible, pero depositada plenamente en Él, es suficiente para mover las montañas más firmes de nuestra vida. En ese mismo pasaje, Jesús añade que este tipo de fortalezas solo salen con oración y ayuno. Pero no pensemos en estas prácticas como una estrategia mágica o un ritual exigido para que Dios, viendo nuestro sacrificio, nos conceda un milagro. No, el ayuno y la oración son el proceso lógico y natural para conocer quién es Él, alinearnos con su corazón y cultivar una relación real. Son el tiempo sagrado en el que conocemos su carácter, su soberanía y su misericordia. No oramos para cambiar la voluntad de Dios a nuestro favor, sino para conocer íntimamente a la persona del Padre. Tampoco ayunamos para mover a Dios. El ayuno en realidad nos mueve a nosotros, a nuestro ego del camino, para que el Señor pueda moverse en nosotros y a través de nosotros. Cuando pasas tiempo diario en su presencia, cultivas una convicción que no depende de lo gris que se ve el panorama. De ahí nace la verdad con la que hablamos y en la que creemos, de la intimidad con el Padre. Aun si hay días en los que estás desplomado en la tierra sin fuerzas para ni articular palabras, una vida que habita en Dios está sostenida por su poder sobrenatural. El relato bíblico concluye con una escena profundamente tierna. Jesús no solo reprendió aquello que atormentaba al hombre. Jesús se acercó, lo tomó de la mano, lo levantó del suelo y se lo devolvió a su Padre completamente restaurado. Si hoy te encuentras en el suelo, colapsado, sintiendo que las olas de angustia empeoran justo cuando intentas acercarte a Dios,
Te animo a recordar esto. Primero, sé transparente ante Él. No intentes parecer fuerte, dile exactamente dónde te duele y pídele con sinceridad que ayude a tu incredulidad. Segundo, no juzgues el resultado por la intensidad del ruido. Aunque parezca que todo empeora a tu alrededor, recuerda que el problema no tiene la última palabra. La autoridad absoluta la tiene Jesús. Tercero, busca a la persona, no las fórmulas ni el resultado. Dedica tiempo a la oración sencilla, a conocer quién es tu Creador, porque es en esa intimidad donde crece una fe firme y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, confía en la mano de Jesús. Él no te va a dejar tirado en el suelo. En su tiempo perfecto y a su manera extenderá su mano, te tomará con firmeza, te levantará y completará la obra de sanación y restauración en tu vida. Descansa en esta certeza. Dios conoce toda tu historia, sabe exactamente lo complejo de tu situación y Él es plenamente capaz de glorificarse en medio de tu mayor debilidad. Sí, ahí donde nadie más sería capaz de hallar una solución. No entendemos sus pensamientos ni sus tiempos porque sobrepasan nuestra comprensión. Pero mientras más tiempo pasas con Él, de más cosas estás seguro y sobre todo de algo, que su amor es fiel para poner el punto final en tu historia. Nunca dudes de eso. Recibe mi abrazo con todo el cariño. No estás solo, estamos en la misma lucha